Han estado, chicos? Todo bien, profe. Bueno, me alegro. ¿Qué les ha parecido razonamiento deductivo? Un dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Medio enroscado. Bien. Con respecto a las tablas, tenían que hacer tablas de verdad. Hubo bastante dudas con respecto a ese ejercicio. Y lo único que tenían que hacer era tabla de verdad, no demostrar esa ley porque ya está demostrada. Inclusive yo les dije en clase que no hacía falta demostrar las leyes. De hecho, las leyes no hacen falta demostrar porque ya son razonamientos demostrados. Esos razonamientos nos tienen que ayudar para nosotros demostrar si un conjunto de proposiciones es un razonamiento válido o no. Nada más que eso. Inclusive en la clase el ejemplo que yo les di era de cómo demostrar el razonamiento, ¿sí? Cuando teníamos que P implicaba Q y Q implicaba R, no R, por lo tanto no P. Bien. Hay más ejercicios con respecto al razonamiento deductivo. Entonces, sería bueno que tratemos de aclarar las dudas que tengan ahora para poder seguir avanzando y así darle los ejercicios para que puedan practicar. ¿Qué es lo que más les cuesta? Los que no tengan el micrófono no pueden escribir, chicos. Creo que lo complicado, profe, son la cantidad de leyes que hay. No sé si va a dar examen o qué, pero son muchas. Y eso. ¿Cuántas vamos a usar, profe? ¿Esas tres nomás o vamos a usar más? Si son esas No, tres. no, generalmente se usan casi todas, ¿sí? Ahora en esta parte siempre va a haber un silogismo hipotético, un modus ponens, un modus tollens, ley distributiva. Lo que hay que ver si esa ley distributiva es respecto de la conjunción o de la disyunción, ¿sí? Así es que acá el tema es el siguiente, que nosotros podamos identificar qué leyes utilizar para trabajar. Recuerden que con dos grupos de proposiciones, ¿sí? Como en el ejemplo que yo les di en la clase anterior. Entonces, mientras nosotros podamos identificar que podamos aplicar alguna de las leyes que tenemos, ahí estamos en condiciones de poder seguir avanzando y demostrar si el razonamiento es válido o no. Con respecto a la cantidad de leyes, sí son muchas, y yo por eso les dije que en una hoja aparte, ustedes pongan cada una de las leyes que encontraron, ¿sí? Para poder tener la mano, para que puedan tener la mano a la hora de resolver los ejercicios y realizar las demostraciones. Así es que en ese sentido no hay problema, porque inclusive van a poder tener esa hoja de leyes a la hora de ser evaluados, por ejemplo, ¿sí? La gente que se acostumbre a utilizar, a identificar qué leyes puede utilizar entre una proposición y otra, no hay ningún problema, puede usarla como no puede usarla, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, lo que les dije? Se trabó lo último, profe, no se escuchó nada. Lo que yo les dije a lo último fue que precisamente yo les dije que en una hoja aparte pueden tener todas las leyes juntas, ¿sí? Para que a la hora de poder demostrar un razonamiento ustedes tengan a mano las leyes y que inclusive la van a poder usar a la hora de ser evaluados. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener en claro es ver cómo está armada la secuencia de ese razonamiento una vez ubicado y ver
¿qué leyes voy a utilizar? Y yo les dije, hay varios tips para que nosotros nos podamos dar cuenta. Por ejemplo, en el ejemplo que demostramos en la clase anterior, teníamos que en las dos primeras proposiciones, en la proposición 1 y la proposición 2, ambas tenían implicaciones, como por ejemplo, P implica Q, era la proposición 1. La proposición 2, Q implica R. La proposición 3 teníamos no R, después teníamos la conclusión que era no P. Nosotros teníamos que llegar a no P. Si yo miro bien la proposición 1 y la proposición 2, tengo implicaciones en esas dos y se me repite la proposición Q. Entonces yo estoy en condiciones de poder utilizar el silogismo hipotético. Si yo miro mi lista de leyes en las hojas, veo que es similar al silogismo hipotético. Entonces ahí yo ya puedo aplicar el silogismo hipotético. Ah, ok. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer, por ejemplo, que en lugar de trabajar con la proposición 1 y 2, alguno descubre que puede trabajar la proposición 2 y 3. Que tenemos que Q implica R y tenemos un no R debajo. Siempre que yo voy a aplicar el modus tollens, en este caso, si trabajo la proposición 2 y 3, aplico la ley del modus tollens. ¿Por qué? Porque una de las proposiciones está negada, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga una implicación y una proposición sola negada y que encima se repita entre las tres que tengo, aplico el modus tollens. Ahora, en cambio, si tengo una implicación y otra proposición que se repite, ¿sí?, en una de las dos anteriores, digamos entre la implicación, aplico el modus ponens siempre, ¿sí? Ahora, si yo tengo dos proposiciones, ¿sí?, negadas, o sea, tengo una negada y en la implicación una de las dos está negada, también aplico el modus ponens. ¿Por qué? Porque recuerden que negación de una negación, ¿sí?, me da de vuelta la proposición afirmada. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, yo sí lo entendí. Bien. Bien, entonces, otra cosa es para tener en cuenta a la hora de cuando tengo las proposiciones en lenguaje coloquial, ¿sí? Si yo tengo el lenguaje coloquial, primero para poder demostrar si ese razonamiento es válido o no, lo que tengo que hacer es pasarlo al lenguaje simbólico, ¿sí? Una vez que yo lo tenga en lenguaje simbólico, ahí recién comienzo a realizar la demostración. O sea que hay que acostumbrarse a trabajar tanto en el lenguaje coloquial como en el lenguaje simbólico. ¿Qué me está indicando a mí un punto y seguido? El punto y seguido me indica que una vez que yo tenga el primer conjunto de proposiciones, tengo que pasar de abajo al siguiente. Y así, ¿sí? O en consecuencia, o entonces, me está indicando que va la raya y va la conclusión debajo. Como por ejemplo, en esta proposición que dice, a ver, esta es un poco larga. Vamos a la otra. Los que tengan para tomar nota, tomen nota, por favor. Entonces yo les dicto la proposición. Dice, ¿hoy llueve o hace frío? Punto seguido. ¿Hoy llueve o hace frío? Punto seguido. ¿Hoy llueve o no hace frío?
coma, por lo tanto, hoy llueve. Bien. ¿Alguno quiere que se lo repita? Bien, ahí tenemos la proposición. Ahí tenemos que el conjunto de proposición está en lenguaje coloquial, ¿sí? Está en lenguaje coloquial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo al lenguaje simbólico y comenzar a demostrar la validez de ese razonamiento. Entonces, identificamos quién es Q, identificamos quién es P, y luego identificamos quién es Q, y comenzamos a armar el conjunto de proposiciones. ¿Qué viene a hacer hoy llueve? Y Q hace frío. Muy bien, muy bien. P es hoy llueve y Q es hace frío. Perfecto. Otra cosa a tener en cuenta son los conectivos lógicos que tenemos, ¿sí? ¿Qué conectivo lógico tenemos? El O. Muy bien. Tenemos el conectivo lógico, la O. Entonces, si dice hoy llueve o hace frío, o sea que tenemos P o Q como primera proposición, ¿sí? Ahí ya tenemos una. Entonces, P o Q. Como viene el punto y seguido, ahora vamos debajo de P o Q. Dice, hoy llueve o no hace frío. O sea que tenemos otra vez P o no Q, porque dice, hoy llueve o no hace frío. Después dice, por lo tanto, o sea que viene raya, vamos debajo, hoy llueve. Por lo tanto, P. ¿Pueden mostrarla cómo quedó, profe? A ver si la hice bien. Fíjense, hoy llueve o hace frío Q, ¿sí? Ya tengo armada la primera, voy debajo porque tengo punto y seguido. Hoy llueve o no hace frío. Por lo tanto, la raya, hoy llueve. Ahí no se le pone raya, ¿no? Cuando se va abajo en el punto y seguido, ¿no? No. La raya Recuerden es... que la raya viene cuando tengo la conclusión, ¿sí? Tengan en cuenta también que el entonces es una implicación, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿por qué les digo esto? Siempre que yo llegue a antes de la conclusión, va a aparecer la palabra por lo tanto, ¿sí? Vamos a dejar el entonces para cuando tengamos implicaciones, porque si no va a haber una confusión. ¿Estamos? Bien, si todos buscaron las leyes y ahora se estarán preguntando, ¿y cómo hago para demostrar si este razonamiento es válido o no? ¿Sí? ¿Modos polen se pueden hacer? ¿Y por qué haríamos ponen? ¿Tengo alguna implicación ahí entre ese grupo de proposiciones? No es modus tollens, porque hay una negada, hay una negación. Vuelvo
Vuelvo a preguntar, ¿tengo alguna implicación en el grupo de proposiciones? No hay ninguna. porque P no No. implica a Q. Es O. Entonces, ¿puedo utilizar los modus? No, ninguno de los modos. No, ninguno. Ninguno de los modus. Tampoco puedo utilizar silogismo hipotético. Entonces, ¿cómo quedaría este? Y ahí tenemos que pensar y ver. Hay una que dice ley del tercero excluido. P y no P. No, ese tampoco. Tampoco. No, no. No es lógica entonces la proposición. ¿Cómo? No es lógica la proposición. Si no se... ¿Decís que este razonamiento no es válido? Claro, por eso. Esa es la impresión. Va, no sé. Sigan buscando, sigan viendo. Tiene que haber una. Me parece que en la tabla que me descargué me faltan varias leyes, porque ahí no estaba la de silogismo hipotético. Fíjense. ¿Qué pasaría si yo esta proposición la ubico como si fuera a realizar la tabla de verdad? Voy a tener P o Q, ¿sí? Como tengo un punto y seguido, porque sigo debajo, el punto seguido significa que tengo una conjunción, ¿sí? P o Q y P o no Q. Y estos, señores y señoritas, es nada más ni nada menos que la ley distributiva. ¿Sí? Esta es la ley distributiva respecto de la disyunción, porque tengo la O entre paréntesis. Profe, ¿puede ver, no se vio bien cómo hizo para hacer la división esta última que hizo? Tomé la primera proposición, P o Q, ¿sí? P o Q es la primera proposición. Como yo siempre que voy a la segunda proposición tengo una I, el punto y seguido significa que es una I, o sea, una conjunción, pongo I, P o no Q, ¿sí? P o no Q, que es mi segunda proposición. ¿Estamos? Esta es la primera, P o Q y P o no Q. No sabía eso del punto y seguido que se puede representar con la I. Eso no. Eso yo lo dije en la clase pasada también. Sí. Presten mucha atención. Sí. Bien, entonces tengo acá ahora mi armado, era mi conjunto de proposiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En matemáticas existe algo que se llama un factor común, ¿sí o no? Sí. Factor común sería Bien. P. Muy bien. Esperen que le voy a completar. De 1 y 2 por ley distributiva. Bien. Entonces, como factor común voy a sacar P porque se repite en ambos términos y es aparte que están exactamente igual, ¿sí? Tienen que estar exactamente igual. ¿Está? Entonces, como factor común saco P. Y acá escribo O, la disyunción. Abro paréntesis. ¿Qué les va a quedar dentro del paréntesis? Si yo acá, de esta primer proposición, si yo tengo que hacer una división, ¿sí? ¿Qué les va a quedar acá dentro? ¿Qué es lo único que queda acá en este conjunto de proposiciones? No. Q. Q y no Q. Muy bien, y esta I que yo tengo acá es la que va a quedar acá. Y de este segundo grupo de proposiciones va a quedar no Q. ¿Sí? Y es como que se simplifican.
Fíjense, de 1 y 2 por ley distributiva, ¿sí? Armo el conjunto de proposición, saco el factor común P, pongo la disyunción acá afuera, en el paréntesis les va a quedar Q y no Q. Sí, puedo decir que simplifico, pero si yo tengo, como estamos hablando de un razonamiento deductivo, ¿quién era Q en el lenguaje coloquial? Hace frío. Hace frío, ¿sí? Y ahí yo estoy diciendo, bien, hace frío es Q. Y ahí yo estoy diciendo que hace frío y no hace frío. Hace frío y no hace frío. Entonces, ¿estoy en qué? ¿En una? Conjunción, no. Contradicción. En un, muy bien. Muy bien. Estoy en una contradicción, porque estoy diciendo que hace frío y no hace frío al mismo tiempo. Entonces, esto, nada más ni nada menos, es una contradicción. Entonces, ahí viene la explicación que ustedes tienen que hacer. Por ser Q y no Q una contradicción, se cumple P, ¿sí? Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Profe, una preguntita ahí, buscando la tablita, la distributiva, Sí. dice de la conjunción respecto a la disyunción y de la disyunción respecto a la conjunción. ¿Es lo mismo, o son diferentes? No, son diferentes. Son diferentes, ¿por qué? Porque acá yo tengo disyunción, ¿sí? Oye, Las dos son diferentes. Cuando tengo conjunción, voy a trabajar la distributiva respecto de la conjunción, ¿sí? Cuando tenga disyunción, voy a trabajar la distributiva respecto de la disyunción. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Aguárdenme un segundo. Bien, chicos, si no hay dudas, seguimos avanzando. Bueno, Profe, ahí entonces aplicamos la ley distributiva, sí. la contradicción sería una ley lógica porque no la encontré en las tablitas que había buscado yo. No. La contradicción no es una ley lógica, ¿sí? Yo no me puedo contradecir en el razonamiento deductivo. ¿Qué ocurre? Yo tengo mi conjunto de proposiciones y siempre que yo llegue, por ejemplo, antes de llegar a la conclusión, como llegamos a Q y no Q, no me puedo contradecir. O sea, estoy teniendo las dos proposiciones y en una conjunción para colmo. Si yo lo llevo a valores de verdad, ¿sí? Pensémoslo de esta manera. Si yo lo llevo a valores de verdad, Q en este caso sería verdadero, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo hoy llueverá y hace frío. Hace frío, verdadero, vamos a suponer. A suponer no, es verdadero Q, ¿sí? Porque es la primera afirmativa, pero al mismo tiempo después yo la estoy negando, digo, y no hace frío. Entonces tengo Q y no Q. Fíjense, si Q es verdadero y no Q es falso y tengo una conjunción, recuerden que en la conjunción ambas tenían que ser verdaderas para que mi resultado sea verdadero. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces también se puede explicar de esa manera, como Q es verdadera y no Q es falsa, se cumple P. Es otra de las opciones de demostrar ese razonamiento.
O decir simplemente, por ser Q y no Q una contradicción, ¿sí? O por ser contradicción, y hacen una llave, como hice yo ahí en el ejemplo, Q no Q, ¿sí? Se cumple P. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bien. Entonces, si se entendió, les voy a dar unos ejercicios. Sí, pero que sean fáciles, profe. Ah, no sé. Los primeros siempre son fáciles. Entonces pongan, justificar la validez. Justificar la validez de los siguientes razonamientos. Profe, le hago una consulta. Sí. Veo que el punto seguido marca la conjunción, la disyunción, ¿qué es cuál la marca? No, siempre va a aparecer una O, ¿sí? Ah, Sí, ojo, en el lenguaje coloquial siempre va a aparecer la O, ¿sí? El punto y seguido a mí me está indicando que una vez que yo tengo armado mi primer conjunto de proposición, tengo que pasar debajo. Si yo lo tengo que llevar a expresar de la manera que la expresé recién para poder demostrar el razonamiento, ahí lo convierto en una conjunción siempre, ¿sí? Pongo de forma simbólica, digamos, la I, ¿se entiende? perfecto, perfecto. Listo. Bien. Gracias, profe. No, está bien. Bien, entonces pongan como ítem A la primera proposición, P o no Q. ¿Cómo me repite, por favor? P o no Q. La segunda, vamos debajo, la segunda no Q es equivalente a R. La tercera proposición, o sea, debajo, P o no R. P o no R. Conclusión, o sea, raya, por lo tanto, P. ¿La tiene escrita, profe? A ver si la escribí bien. Ya se los muestro. Bien. Primera proposición, P o Q, ¿sí? Segunda proposición, no Q es equivalente a R. Tercera proposición, P o no R, raya, por lo tanto, P. La segunda, profe, no había dicho, a ver, no Q, Es equivalente a R. puse no R, había puesto. La tercera, P o no R, ¿sí? Y la conclusión, P.
Bien, ese como ítem A. Vamos al ítem B. El ítem B sería esa. P y Q como primera proposición. La segunda, P y Q, entonces R. La tercera, R, entonces S. Conclusión, S. Cuando estén, paso a la siguiente. Listo. Bien. El ítem C, la primera proposición, S, entonces T. La segunda proposición, S. Raya de por lo tanto, no T. Esta es una doble negación, me salió ahí medio juntos, van separaditas, no T. Bien, y el siguiente ítem, que es D, la primera proposición sería M, entonces no P. La segunda proposición sería no P, entonces Q. La tercera proposición sería M. Y como conclusión, no Q. Bien, esos serían los 4 razonamientos por el momento. No Q, profe. Sí, en la conclusión, no Q. Ah, listo. Ojo que hay una ley para eso, ¿eh? Ese es el último punto. El último punto sí, que sería la conclusión. Ojo cuando lleguen a la... Bueno, ahí no hay problema con respecto a la conclusión. Recuerden que yo les dije que cuando resolvemos, cuando vamos resolviendo el razonamiento, siempre que yo tenga una proposición negada, en el resultado lo primero que voy a poner es la negación, porque la negación no desaparece, ¿sí? En la proposición anterior, en esta sobre todo, que tengo no T, ¿sí? Por eso les dije, justifiquen la conclusión porque hay una ley para eso. Aparte de ¿El dilema utilizar la... destructivo puede ser? No. ¿Cómo? ¿El dilema destructivo? No, nada que ver. No. No, nada que ver. Porque van a utilizar una ley para demostrar arriba, entre la 1 y la 2, ¿sí? Pero tienen que justificar la conclusión, por qué queda no T. Y hay una ley. Bien. ¿O les gustaría que hagamos una, todos juntos? Sí, profe, hagamos una todos juntos. Por favor, profe. ¿Cuál les gustaría? Vamos a hacer todo, se nota a fin de año, vamos a terminar con esto.
¿Cuál le gustaría que hagamos todos juntos? La más difícil. La D. La La C. D. No, La- cualquiera, no hay O problema. la C. La La primera. C. La primera. Las dos últimas, las C y las D son las más fáciles, les soy sincero. Entonces La vamos anterior, la Bueno. que termina en S. Ajá. Entonces B. La Esta conclusión también, S. esta Bueno, también entonces no hagamos ninguna, profe. Elíjala usted. No, pero la B, profe, la B. Esa, profe, esa. La conclusión esa, en S. No. esa también es fácil. Ah, Elíjala porque la usted. sabe. Listo, ya está. No, bueno, por mayoría. Si quieren hacemos esta. Bueno. Bueno, profe, hagamos esa. ¿Están todos de acuerdo? Porque si no podemos hacer la primera. Sí. Cualquiera, La primera, profe. profe. Ninguna la sabemos. Como elijan. Como elijan. Las 4, profe. Si la hace todas no me enojo tampoco. Todas, ya fue. Claro, hagamos las 4. La B. Bien, Hagamos las 4. bueno, fíjense una cosa. Una Vamos a ayudín. hacer la primera, ¿sí? Ahora, presten atención que yo les voy a dar, les voy a tirar un centro con las otras, ¿sí? En la B, ¿qué tengo acá? Una implicación, ¿sí? ¿Y qué tengo acá? Otra implicación. ¿Se repite R acá? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esto le pongo un paréntesis? Y ahí me gusta un poco más, porque tengo que P y Q va a implicar a R. Y tengo que R va a implicar a S, ¿sí? Puedo trabajar tanto la proposición 1 con la 2, y también puedo trabajar la proposición 2 con la 3, ¿sí? Si yo acá tengo que este conjunto de proposiciones está implicando a R, y me aparece R debajo que está implicando a S, ¿sí? Si tengo implicación, y acá, ¿qué ley voy a utilizar? La del silogismo hipotético. Muy bien, voy a utilizar la del silogismo hipotético, ¿sí? Eso les va a dar un resultado, el resultado van a trabajar con este. A esto que no lo asuste, porque esto es un conjunto de proposiciones que está entre paréntesis, ¿sí? En realidad es un ejercicio súper tramposo este. Entonces, ya tienen que pueden trabajar la 2 con la 3 y aplican el silogismo hipotético. Y si trabajan la 1 con la 2, y son todas afirmativas, siempre que yo tenga una implicación acá, y se me repita la otra proposición o el conjunto de proposición, puedo aplicar esa ley, ¿sí? Siempre que tenga una implicación. Vamos a esta. Fíjense acá. Tengo que M implica a no P. Se me repite no P acá. O sea que ya tengo proposiciones parecidas y tengo otra implicación acá. También aplico silogismo hipotético. ¿Sí? Obtienen el resultado y trabajan con M. También pueden trabajar la proposición 1 con la proposición 3. Y van a aplicar otra ley teniendo en cuenta que tengo una implicación y una de las proposiciones está negada. Vamos con esta. Esta es súper fácil, esta está armada para demostrar directamente. Tengo que S implica T y tengo S. ¿Qué ley aplico acá? Son todas afirmativas para El modus ponens. Muy bien, acá aplico modus ponens. Y como modus ponens, ¿qué van a obtener como resultado como modus ponens? T. T. ¿Pero qué pasa con T acá? Está negada, doblemente negada. Está doblemente negada. Y hay al una estar ley... doblemente negada, no está negada, o sea, está normalita. Sigue siendo afirmativa, ¿sí? Claro. Pero ustedes lo que tienen que hacer es justificar, aplican el modus ponens primero, ¿sí?
escriban de vuelta, C implica T, C, entonces T, porque van a obtener T sola, ¿sí? Toman a no T y ponen por ley de involución, ¿sí? No T es igual a T. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Prácticamente les resolví este ejercicio, ¿sí? Pero ese no cuenta, tiene que hacer el otro. No, sí, ya sé. Eso, precisamente a eso. Ahora vamos al que nos interesa a nosotros, que es este, ¿sí? De involución, dijo el profe, perdón. Involución. Entonces yo tengo, la primera proposición era P o no Q. Después tengo que no Q es equivalente a R. La segunda proposición, no Q es equivalente o es igual a R. Y la tercera proposición, P o R. P o no R. Por lo tanto, P. Bien. Y ahora es cuando nosotros nos ponemos a analizar. ¿Puedo trabajar la proposición 1 con la 2? Sí, No Q. por no Q. ¿Pero qué tengo acá? No sé. Una equivalencia. Sí. ¿Qué tengo acá? Tendría que ser la primera con la tercera. Muy bien. No puedo trabajar la 1 con la 2, ni la 2 con la 3, ¿sí? Porque tengo acá una equivalencia, ¿estamos? Y acá yo tengo disyunción. Entonces tendríamos que trabajar con la proposición 1 y la proposición 3. Y ahí sería denominador común como en la anterior. Muy bien, Solamente que cambiarían los factores. ahí aplicamos, muy bien, ahí aplicamos la ley distributiva. Entonces vamos a decir, de 1 y 3, ¿sí? De 1 y 3 tomo la proposición 1, la ubico como recién y digo P o no Q. Y P o no R. Y esto yo sé que es una distributiva, entonces de 1 y 3 por ley distributiva. Sacamos factor común P, como en la anterior, porque están exactamente iguales, ¿sí? Pongo la disyunción, ¿y qué va a quedar en el paréntesis? Va a quedar no Q y no R. Fíjense, no Q y no R. Bien, trabajamos la proposición 1 y la proposición 3. Nos faltaría trabajar esta para llegar a la conclusión, ¿sí? ¿Qué me está diciendo acá? Que no Q es igual a R. Y R es igual a no Q, ¿sí o no? Sí. Bien. Y ¿Qué puedo quedaría más o menos parecido a lo que está entre paréntesis de Bien, lo que pero antes, resolvimos anterior. sí, entonces, pero antes yo qué tengo que hacer? Reemplazar quién por quién, teniendo en cuenta esta. R por no R, ¿no sería? ¿R por no R o R por no Q? Por no Q. Ah, bien. Entonces, paso al siguiente paso y digo P, O, R y no R. Reemplazo no Q por esta R que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que no Q es igual a R y R Ya es igual está, ya a lo no entendí. Q. ¿Y por qué la reemplazo? Para que esto se me transforme en una contradicción, ¿sí? Y al ser una contradicción es válido. Es válido. Uy, me comí la M. Reemplazo
por R de la segunda proposición. Entonces, ahora sí tengo una contradicción. Por lo tanto, el razonamiento es válido. O sea, se cumple P, ¿sí? Entonces, ¿se entendió, chicos? Sí, Sí, un poco, de a poco. Sí, un poco, profe. Bien. es que, profe, con usted es fácil, pero si lo hacemos solito nos quedamos en banda. Bueno, pues siempre que tengan esas dudas pueden consultar, ¿sí? Fíjense acá. Por eso yo siempre les digo, fíjense cómo está armado el conjunto de proposiciones, ¿sí? Ahí solos se pueden dar cuenta que yo no puedo trabajar la 1 con la 2, porque los conectivos, no hay ningún conectivo que me relacionen, por más que no Q se repita acá. No la puedo trabajar porque no hay ninguna ley que me justifique que yo pueda trabajar con estas dos. Pasa exactamente igual con la 2 y la 3, ¿sí? Por eso, la única opción que nos queda es la proposición 1 y la proposición 3. La armamos como en el ejercicio anterior y aplicamos la ley distributiva. Sacamos ese factor común que yo les digo, escribimos la disyunción, abrimos paréntesis y escribimos el resto que nos queda en cada uno de los paréntesis. En el primero nos quedó no Q, traemos esta I que tengo acá, adentro de paréntesis, y del segundo nos quedó no R. Bien, si yo ya trabajé la proposición 1 y la proposición 3, me está quedando trabajar la proposición 2. Entonces yo miro a ver qué es lo que está ocurriendo con la 2. Y ahí no queda más que utilizar el razonamiento y la lógica y mirar bien, y digo, si me quedó no Q y no R, vuelvo a mirar acá y tengo una equivalencia y digo que no Q es igual a R y R es igual a Q, a no Q. Entonces yo necesito que esto, siempre que yo llegue a esta parte, tengo que lograr que en el paréntesis me quede una contradicción. Siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo transformar esto en una contradicción? Y digo, pero si no Q es igual a R, puedo reemplazar no Q, ¿sí? Por R, y hago un paso más, lo reemplazo y lo transformo en una contradicción. Profe, la Sí. D sería como la C más o menos. La D, vamos a ver la D. Sí, Es como la C. es como la C. La D, Sí, la última. y la D, y ahí podés aplicar silogismo hipotético con la 1 y la 2. Si tomás la 1 y la 3, acordate que si tomás la 1 y la 3 te va a quedar M, entonces no te va a quedar M, ¿sí? Y como una está negada, aplica uno de los dos módulos. Fíjate cuál de los dos módulos está negado. Sí, Bien. 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 Y si aplicás el silogismo hipotético, no hay problema. Le vas dando nada más. Recuerden que las negaciones no desaparecen, ¿sí? Así es que si aplicás silogismo hipotético en la 1 y la 2, con el resultado que te quede, ojo, fíjate cuál de los dos módulos vas a utilizar según la Sí, cantidad de sí, ese me negaciones. quedó grabado de la semana pasada. Bien, bien, chicos. Profe, o sea que Otra para yo pasar de una proposición a otra, Sí, lo que se hace es justificar por qué está claro, puesto sí. eso, para Sí, saber si sí, es sí. válido, Con una con las ley, leyes. exactamente. Las leyes nos sirven para justificar el paso a paso de cada conjunto de proposiciones que yo trabaje, ¿sí? Por eso yo les dije, vamos como desmenuzando, ¿sí? Lo vamos como desarmando para llegar a la conclusión. Pero para poder yo desarmar, tengo que justificar con alguna ley, ¿sí?
Bien, chicos, ¿alguna consultita? Ya, entonces, fíjense, el trabajo práctico se va haciendo más grande porque ahora les voy a agregar esta parte, ¿sí? O no, mejor no. Esta parte les voy a armar otro trabajo práctico con el tema que viene después, que es términos lógicos. Es más fácil. No lo haga tan largo, profe, no sea malo, tenga piedad. No, no, no. Les debo todavía el trabajo práctico de todo lo que vimos en la primera parte, ¿sí? Entonces, esta parte sí lo voy a dejar para después, junto con términos lógicos, que es el tema siguiente. Y, ¿qué viene? Ya estamos en función proposicional prácticamente. Ajá, nos queda términos lógicos, función proposicional, y estaríamos entrando en la unidad número 4, que es teoría de conjunto. Bien, entonces chicos, hasta acá la clase de hoy, y bueno, nos estamos comunicando durante la semana. Aquellos que tengan dudas, ya saben, pueden escribir, no hay ningún problema. Gracias, Muchas profe. gracias. No se preocupe, pronto lo vamos a buscar. Sí, quédese tranquilo que ya le vamos a empezar a mandar Que mensajes. mañana ya le voy a mandar mensaje. No hay problema, chicos, no hay ningún problema. O sea, por ahí sí, por ahí hay momentos que me demoro en contestar, entonces es porque estoy haciendo alguna otra cosa, pero nunca dejo de responder, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Problema, profe. Sigan Hasta luego. cuidándose y bueno, me alegra que estemos comunicados. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. profe, cuídese, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Ustedes también. Chao. Ustedes también. Hola, profe, ahí te dejo con los ¿Cómo chicos. andamos, Ángel? Bueno, dale, muchas gracias. De nada, que sigas bien. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Mm.